a comenzar de una vez con la charla. Vamos a entrar de una vez en el tema. Permítame un segundo. Voy a compartir toda mi pantalla. No he podido hacerlo solo con la presentación. Ok. Bueno, entonces una pregunta que ha venido rondando en mi mente bastante tiempo. ¿Siguen siendo relevantes los PLCs y los PACs en la era de la industria 4.0, 5.0 y 6.0, con toda esta revolución tecnológica que tenemos? Entonces vamos a ver si podemos acercarnos a la respuesta. Bueno, primero ya la presentación se hizo y entremos en materia de una vez. Entonces, eh, entremos ya, ustedes conocen un poco, creo yo, la historia de la automatización, ¿no? Entonces tenemos tres revoluciones previas. Vamos a ir de una vez a la revolución número 3, que es la década de los 70, la industria 3.0, y básicamente es la incursión de sistemas programados. Pasamos de esa, automatización cableada basada en relés a una que es basada en un sistema programable. Entonces, por allá en finales de los 60, principios de los 70, Dick Murley, pues es considerado el padre del PLC, concurso en General Motors, en la parte mm, de transmisiones hidráulicas. Ellos pensaron cómo podían incorporar en sus procesos pues, al PLC, y dos empresas que hoy son conocidas como Schneider Electric y Rodwell se ganaron el concurso, ¿sí? Eso es ya puesto en nuestros años, ¿no? En esa época tenían otros nombres. Bueno, eh, ¿a qué impacto tuvo esto de los PLCs? Pues un gran cambio en las actividades de producción, ¿sí? Ya por humanos o máquinas de control por relé pasamos a estos dispositivos programables. Bueno, ¿qué es eso es la industria 3.0, ¿sí? Eso es lo que se considera la industria 3.0. ¿Qué significan los PLCs y los PAC? Entonces, ¿cómo se ven actualmente? Ya saltamos a nuestra era para ver cómo se encuentran actualmente, cuál es el estado del arte de estos controladores. Entonces encontramos el PLC, que es el controlador lógico programable, y el PAC, el controlador para automatización programable. Entonces, si ustedes ven, siempre se ha manejado algunas gamas, ¿sí? Van, tres gamas: gama baja, gama media y gama alta. Actualmente dentro de la gama baja, que es lo que ustedes pueden observar abajo a la izquierda, ahí encontramos lo que son inicialmente relés programables. Son dispositivos que tienen unas capacidades limitadas, pero que actualmente son bastante potentes, ¿no? Comparados con los que habría hace unos años. Y tenemos los PLCs de gama baja que hago hincapié en que no es que sean malos, lo que pasa es que está hecho para básicamente la automatización de maquinaria o pequeñas líneas de producción. Entonces tenemos una división en cuanto a cantidad de entradas y salidas, aunque hay otros factores que van a influir en decidir en qué gama están los PLCs. Entonces tenemos gama baja hasta 256 entradas y salidas, gama media hasta 1028 entradas salidas, y viene la gama alta, que actualmente hay dispositivos que pueden trabajar con más de 100.000 entradas salidas. Entonces en gama baja ahí tenemos algunos ejemplos de diferentes marcas, de Schneider, de Rockwell y de Siemens en la parte baja. Arriba también de los mismos tres fabricantes, que son tres de los más grandes, básicamente los más grandes, y vemos cómo mm, se ha desplazado la gama media hacia la gama alta. Es decir, hay un gap entre la gama baja y la gama alta. Eh,
digamos que principios del siglo se trabajaba a esta gamas, por ejemplo, teníamos PLCs como el Premium de Schneider, de Telemecanic, de Modicon, perdón. Teníamos el Quantum, teníamos el S7300, el S7400 de Siemens, que cumplían hasta la gama media y gama alta, diferenciándose, ¿sí? O sea, había una diferencia entre el S7300 y el S7400 bastante clara, entre el Premium y el Quantum bastante claro. Actualmente, básicamente, la gama media está desapareciendo, ¿sí? Y todo se está moviendo hacia la gama baja y a la gama alta. Eso va a ser relevante para lo que vamos a decir. Bueno, entonces, eso es la industria 3.0, como tradicionalmente se conoce, y aparece la industria 4.0. Bueno, entonces lo primero decir que, bueno, hay autores que no encuentran que haya habido realmente una disrupción tan potente como para decir que hay una nueva revolución industrial, pero vamos a asumir que sí lo hay y que nace más o menos hacia el año 2010 en Alemania. ¿Sí? El concepto como tal de industria 4.0, ya como un concepto. Bueno, entonces yo sí quisiera que ustedes por favor en el chat rápidamente opinen, ¿sí? Contesten cada uno, elija una tecnología de esas que tenemos ahí listadas o otra que usted crea, que es la tecnología clave en la industria 4.0 como lo fue el PLC para la industria 3.0. Entonces quisiera que rápidamente todos opinaran ahí en el chat y ahorita vamos a leer las respuestas. Voy a dar un momento y después voy a leer las respuestas. Bueno, tenemos acá a Miguel Ángel que dice que es IoT. Quisiera que cada uno eligiera una respuesta, por favor. Big Data, por acá Jorge. Santi, IoT e inteligencia artificial. ¿Alguien más que quiera opinar? Creo que alguien más estaba escribiendo. Ok, bueno. Pero la pregunta, una gran pregunta que quiero hacer es si notaron que el PLC no aparece ahí, ¿sí? A esto que estamos viendo acá se le llaman impulsores tecnológicos dentro de la industria 4.0. Son grandes tecnologías que han movido a la industria hacia una digitalización, ¿sí? Pero si ustedes ven, nuestro PLC no aparece y en las discusiones de Industria 4.0 básicamente no se nombra el PLC. Y de ahí es que nace la pregunta que titula esta presentación, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunas tecnologías un poco más recientes, algunas otras que son tradicionales, por ejemplo ERP, la planeación de recursos empresariales o los sistemas de ejecución de manufactura, no son realmente conceptos muy recientes, o sea, ya vienen desde hace tiempo, ¿cierto? Las redes de comunicaciones industriales, entonces, por allá desde Modbus, ¿sí? Entonces, vean que hay tecnologías ya maduras que aparecen acá y aparecen como impulsores, pero casi en ningún lado nos están nombrando nuestro PLC. Entonces, vamos a ver qué papel podría jugar el PLC en lo que se están llamando las nuevas revoluciones industriales. Bueno, muchas gracias primero por la participación. Bueno, entonces, industria 4.0. Entonces, ¿qué es eso de la industria 4.0?
el uso de impulsores tecnológicos que permiten el funcionamiento autónomo de la producción y de toda la cadena logística de un negocio, extendiendo el modelo de negocio hacia la venta de servicios. Entonces, lo que queremos es, el ideal, por ejemplo, de una industria 4.0 ahorita, es, ustedes están en su casa, cogen su teléfono celular, se antojaron de un carro y tienen cómo comprarlo, entonces entran a una página, seleccionan el modelo, lo personalizan, el color, todos los accesorios, envían la orden de compra, la pagan y esa orden de compra automáticamente se traslada, se integra desde los niveles superiores de automatización hacia los niveles inferiores. Es decir, eso se convierte en, desde una orden de compra en una orden de producción. Y esa orden de producción se convierte también a su vez en órdenes de compra para eh, los proveedores, ¿sí? Para trabajar un justo a tiempo. Todas las materias primas llegan a la fábrica y automáticamente en la fábrica se empieza a manufacturar ese automóvil personalizado y al final del día pues va a estar afuera y puede en el futuro incluso manejarse hasta su casa. Entonces ese es un ideal de la automatización desde el punto de vista técnico. Hay otros aspectos que no van a ser parte de la discusión de esta charla, por ejemplo, el impacto en el empleo, cosas de ese estilo. Pero desde el punto de vista técnico de eso sería una automatización ideal. Y eso, hacia allá, necesitamos extender un poco más ese modelo de negocio, no solo a la venta del automóvil, sino a la venta de servicios sobre ese automóvil. Entonces, vamos a adicionar a eso, por ejemplo, el monitoreo remoto del funcionamiento del automóvil durante los primeros 3 años. Y eso puede ser parte del negocio y de ahí en adelante se cobraría una anualidad por el monitoreo, la supervisión del automóvil. Bueno, entonces eso es el ideal de la industria 4.0. Bueno, ¿y dónde está nuestro PLC OPAC? ¿Qué es? ¿Por qué sería importante? Porque creo que sí es muy relevante actualmente y en el futuro va a serlo el PLC. Entonces, primero, es una tecnología madura, ya es probada, a pesar de la cantidad de años sigue usándose, ¿sí? Sigue evolucionando, cada vez se hace más poderosa, como ustedes ven ya, veíamos en diapositivas anteriores que gama media está desapareciendo y se mueve mucho hacia gama alta y gama baja. Eso quiere decir que cada vez tiene mayores capacidades de comunicación, mayores capacidades de memoria, mayores capacidades de entradas-salidas. Dos, es una tecnología absolutamente flexible. Entonces, quienes ya han programado en PLC conocen que primero es programable, o sea, yo defino qué quiero hacer, y segundo, el hardware que necesito lo puedo ir adicionando. Y tecnologías actuales de PLCs de gama alta pueden manejar distribuido en rack, pues muchísimas entradas-salidas, como veíamos. Podíamos manejar hasta 100.000 entradas-salidas. Ingeniero, dejamos de escuchar. No sé si se le cayó la conexión a internet. Esperemos unos segundos, por favor. Efectivamente tiene un inconveniente técnico. Les agradecemos un poquito de paciencia mientras el ingeniero soluciona, porque está escribiendo desde el celular. Muchas gracias.
Por favor, dennos unos minutos más. ¿Aló? Qué pena con ustedes. Regresaste, sí, Entonces, ingeniero, muchas gracias. disculpen, se apagó el portátil. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces voy a Tranquilo, retomar. aquí estamos. Vale. Permítame un segundo. Bueno. Bueno, entonces estamos acá. Bueno, listo. Entonces, retomando, decíamos que los PLCs o el PAC es una tecnología madura, es una tecnología flexible y cada vez va evolucionando y se va haciendo más potente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el control actualmente y la computación de borde, ¿sí? O el control de borde, los diferentes equipos? La tendencia entonces es cada vez a manejar módulos de control cada vez más autónomos. Eso que vemos ahí a la izquierda, donde dice Ethernet Industrial Protocol, ese es un ejemplo típico de control autónomo, de un módulo de control donde tenemos el sensor, tenemos el controlador que sería un drive, un variador de velocidad y un motor, una motobomba, donde estaría haciendo un control de flujo. Ese control lo que se busca es que sea totalmente autónomo y se integre de alguna forma, ya vamos a ver, en el proceso. Cada vez vamos a encontrar ese tipo de módulos cada vez con mayores capacidades, con mayor inteligencia. Ya básicamente los diseños nuevos tienen que tener en cuenta la red de comunicaciones industriales, cosa que hace unos años podía pues, pensarse todavía en trabajar en lazos de control de 4 a 20 miliamperios, pues actualmente ya no está teniendo sentido desde el punto de vista de diseño, por las altas capacidades que voy a tener en mis equipos. Entonces ya tenemos esos mismos módulos de control que antes se hacían con lazos de 4 a 20 miliamperios, ahora se van a hacer cada vez con mayor información, intercambiando mayor información. Bueno, pero ¿qué pasa si nuestra pregunta es, ¿y el PLC qué? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo actúa actualmente y cómo va a seguir actuando en el futuro? Si nosotros observamos el modelo RAMI 4.0, ¿sí? Ahí tenemos nuestro modelo RAMI. Si ustedes ven, son 3 ejes, quienes ya lo conocen. Entonces tenemos uno que es el ciclo de vida, otro en el que tenemos nuestra pirámide, que es este de aquí de un costado abajo, nuestra pirámide, y el otro nivel, la otra dimensión que le aporta RAMI 4.0 es la integración hasta el nivel de negocios de los equipos. Bueno, si nosotros miramos el eje que está acostado donde dice el Connected World, Enterprise World Centers, bueno,
ahí tenemos nuestra pirámide más el mundo conectado más el propio producto. Y en el intermedio tenemos la pirámide, lo que tradicionalmente es la pirámide, pero se está convirtiendo en esto que vemos a la derecha. Arriba el mundo conectado, abajo el producto inteligente y en la mitad cada vez más autonomía de las máquinas para realizar su trabajo, ¿sí? Entonces, ahí se puede hacer la pregunta, venga, ¿y el PLC que se está desapareciendo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestra pregunta original. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener, abajo tenemos en esta diapositiva tenemos un proceso completo de control por lotes de una planta de agua, de tratamiento de agua mineral. Ahí vamos a tener muchos de estos módulos de control que estábamos nombrando, de este estilo, y otro tipo de módulos de control. ¿Y qué pasa? Pues que para coordinar esto, nos va a ser bastante difícil si no tenemos alguna forma de supervisar desde un nivel superior, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza nuestro PLC a decir, bueno, yo soy importante acá, ¿sí? Imaginen ustedes una planta de cerveza que está fabricando diferentes tipos de cerveza en una manufactura absolutamente flexible, pues para ese tipo de procesos, en donde comienza a fabricar un tipo de cerveza y en la medida en que va desocupando las unidades, eh, pues se va utilizando para otro lote que puede ser de otro tipo diferente de cerveza. Eso, pues, ustedes quienes conocen de producción, pues, es una producción por lotes. Hacer ese control, pues no es nada fácil y va a ser muy difícil hacerlo si lo hacemos directamente en comunicación máquina a máquina. Necesitamos un nivel superior y ese nivel superior lo sigue brindando nuestro PLC y cada vez con mayores eh, posibilidades de comunicación. Ya no tenemos que eh, centrarnos en un solo bus de comunicaciones, sino podríamos trabajar cualquiera de las tecnologías emergentes ya directamente con nuestros PLCs en un nivel superior de supervisión, ¿sí? Y entonces ese es el PLC que está arriba y que aparece por encima de todo el proceso. Debemos organizar la información. Ya hay mucha información fluyendo en el Internet industrial de las cosas. Ah, bueno, ¿por qué no organizarla a través de nuestro PLC? Bueno, entonces ahí tenemos nuestra organización de datos. Eso que estamos viendo ahí, organización del proceso, la diapositiva pasada, y esta nuestra organización de datos. Entonces, tenemos abajo nuestros dispositivos, por ejemplo, los drive que en discusiones, digan ustedes, sobre el año 2006, 2007, no se pensaba que fueran a estar utilizando Ethernet y protocolos industriales como Modbus TCP/IP en esa época, o Profinet, y ahorita ya son bastante autónomos, incluso con lógica propia. Entonces, abajo muchos equipos van a tener que transmitir información y ya lo están haciendo, ¿no? Ese es el Internet industrial de las cosas. Ahora, ¿por qué no organizarlo a través de un PLC para que sea más manejable ese control? Entonces, ahí aparece nuestro PLC, ya PLCs con OPC UA directamente. Ustedes van a un S7 1200 de Siemens, que actualmente con las últimas versiones de firmware y de software ya maneja directamente OPC UA. Y OPC UA fue pensado, es un protocolo de comunicaciones pensado específicamente para la industria. Entonces, pienso yo que es un protocolo muy interesante por encima de MQTT o de otros protocolos de Internet de las cosas, a nivel industrial estoy hablando. Bueno, entonces acá abajo tenemos también los PLCs de gama baja y todo lo que va a hacer este PLC va a ser organizar la información para niveles superiores. ¿Qué vamos a tener en los niveles superiores? Pues vamos a tener la nube, vamos a tener sistemas SCADA en la nube, es lo que actualmente se está vendiendo, ya no vender un sistema a escala local, sino la administración en la nube, eso lo está haciendo Siemens, y el gemelo digital como centro de nuestra fábrica digital, y eso que vamos a tener ahí. Entonces, el PLC, su papel ahorita, muy importante,
va a ser poder organizar esa información, que no vaya a pasar de forma tan transparente, un poco desorganizada, sino más bien estructurarla y entregarla a los niveles superiores. Bueno, ¿y qué estamos viendo más allá en nuestro PLC? Vean, acá lo que estamos viendo es las unidades de procesamiento ya de Siemens, ya con redes neuronales. Entonces ya podemos conectar el reconocimiento de imágenes directamente al PLC. Tradicionalmente, ¿qué se tiene? El PLC no se tiene para este tipo de tareas tradicionalmente, ¿no? Lo que se hace es que equipos autónomos de visión son los que le entregan la decisión al PLC, le entregan cierta información, no toda la imagen, sino cierta información, y basado en esa información el PLC sí va a tomar su decisión. Pero ya con estos módulos, ya directamente yo en Python puedo programar eh, la red neuronal y directamente en un módulo del PLC. Bueno. Hacia la industria 5.0, entonces les repito, hay muchos autores que dicen que estas denominaciones de la industria, ¿sí? Hasta la 3.0 más o menos todos de acuerdo, pero de ahí en adelante muchos no están de acuerdo en que haya una división tan radical en la industria, pero otros están hablando de la industria 5.0. Entonces, ¿qué queremos con esta industria? Aquellos que están manejando el concepto. Entonces, bienestar del trabajador en el centro del proceso, utilizando nuevas tecnologías para la prosperidad más allá del empleo y el crecimiento, respetando los límites de producción del planeta. Entonces, tenemos que preocuparnos, tenemos que mirar cómo, en vez de hacer perder empleos, los vamos a ir transformando. En vez de que la máquina trabaje sola, trabaje colaborativamente con el ser humano. Bueno, acá tenemos entonces la colaboración hombre-máquina de forma segura. Tenemos nuestros cobots, por ejemplo, arriba a la derecha. Gustavo, discúlpame. Sí. Hay uno de nuestros participantes que dice, apreciado profesor, que si le puedes dar clic en ocultar para que no les obstruya Okay. la visibilidad ahí en... Ya. Ahí. Pero ya no vemos la presentación. Ya. Ya. Ya te la estoy Ya. poniendo. Gracias, ingeniero. Vale. Bueno. Entonces, acá tenemos la colaboración hombre-máquina de forma segura, los cobots. Tenemos aplicaciones ya, por ejemplo, de realidad aumentada, en donde una persona se va a apoyar en la tecnología para hacer mejor su trabajo. Más que el reemplazo es que las personas puedan hacer de forma más eficiente su trabajo en colaboración con la tecnología. Esos son solo dos ejemplos de esa colaboración hombre-humano. La seguridad, ¿sí? Estamos en la industria 5.0, en la 4.0 y en la 3.0 también es parte central. Ahora va a ser aún más importante porque están llegando estos sistemas de inteligencia artificial. No sabemos cómo van a impactar, por ejemplo, en la programación de un PLC. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? De cómo estas nuevas tecnologías nos están impactando para la programación no solo de computadores, sino también de PLC. Bueno, acá tenemos los sistemas de seguridad, ¿no? Entonces ahí tenemos controladores hechos ya con certificados para niveles de seguridad. Importante, cada vez más importante. Bueno, ¿y la industria 6.0 qué? Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Entonces, quiero que reflexionen un poquito respecto a esto. Permítame un segundo. Bueno, una de mis películas favoritas, permítame un segundo, lo tenía preparado, pero con el apagón me toca volverlo a buscar. Permítame un segundo.
Bueno, ahí tenemos una escena de Yo Robot, ¿cierto? Bueno, bueno, la reflexión está en la siguiente. Tenemos esta fábrica de robots completamente automatizada, cero intervención humana, ¿ok? Hacia allá vamos a eso, en la industria 4.0. La 5.0 se está preocupando un poco por eso. Pero vamos a llegar a tener esto, robots fabricando robots. Mm, creo que hay que pensar un poquito en eso, ¿sí? Eh, eh, Especialmente ahorita con el ejemplo que les voy a mostrar en un momentico de programación de PLC. Y que reflexionen nuestro PLC. Vean esta fábrica, imagínense esta fábrica. Eh, y esa fábrica en donde no solo va a salir como producto el robot, sino que estos mismos robots van a estar fabricándose a ellos mismos. Nuestro PLC, ¿qué haría? ¿Cómo estaría supervisando? ¿Cómo vamos nosotros a supervisar los cerebros electrónicos de todos estos robots? ¿Vale? Bueno, ya para finalizar, quisiera presentarles, permítanme un momento. Quería presentárselos en el software, pero como les comenté, mi computador quedó en la oficina. Entonces voy a presentarles simplemente cuál fue el diálogo que tuve con ChatGPT para poder programar, mm, hacer un pequeño programa de control. Permítanme. Bueno, quiero que observen lo siguiente. Bueno, primero miramos esta, pero sí, no, esa que abrió. Ok. Esta fue una conversación que tuve con ChatGPT, en donde le pedí que creara un programita en ladder, ¿sí? Entonces le di el programa muy sencillo, un programa para arrancar y parar, un módulo de control de un motor. Tengo, una, eh, tengo un pulsador de arranque, un pulsador de parada. Si después de 10 segundos el motor no me confirma que arrancó bien, entonces se considera un arranque fallido y se habilita un error, un indicador de error que espera el reconocimiento del operario para poder habilitar nuevamente los arranques. Y después de 10 arranques exitosos, o sea que sí tengan confirmación de parte del motor de que sí pudo arrancar, entonces se haga una indicación de mantenimiento que también debe ser reconocida por un operario. Bueno, entonces ChatGPT pues me generó esto. Esto lo hice el día de hoy. Este no era de los que tenía preparado. Ya les muestro ahorita un poquito de qué era lo que había hablado. La cuestión acá es que ya hace unos días también estaba trabajando en otro problema y me di cuenta que ChatGPT ya genera código en la R. Más allá de, pues es muy sencillo, es basado como en las terminales antiguas, quienes pudieron programar en los PLCs por terminal, pues se encontrará muy familiar esto que vemos acá. ¿Listo? Pero ya está generando algo. Eh, pero lo que trabajé específicamente para esta presentación fue esto, un texto estructurado.
que es más natural, creo yo, que la DER para poderlo trabajar a través de la inteligencia artificial. Entonces, el mismo problema. Bien, acá tenemos lo que nos genera, ¿sí? Entonces, esto es texto estructurado. Le pedí específicamente que fuera para el micro 850, que es uno de los PLCs que tenemos en la universidad, y me empezó a generar. Cuando ustedes analizan este código, van a encontrar algunos, o sea, aparentemente está bien. Si ustedes lo colocan tal cual está ahí, les va a sacar errores en el micro 850, primero por la definición de variables, que en el micro se definen directamente, no a través del código. Y cuando va uno a probar esto, parece coherente, pero cuando se va a probar, van a aparecer algunas cositas, vean acá algunas correcciones que le pedí que hiciera, algunos errores de concepto. Todavía estos sistemas tienen algunos errores de concepto de programación en PLC. Por ejemplo, en cómo funcionan cómo se usan las funciones, ¿sí? Bueno, pero después de unas pocas correcciones que había hecho en la presentación original, en el programa que les quería presentar, pues esto funciona. Siempre teniendo en cuenta que tiene errores de concepto. Por ejemplo, que usa la misma función, la usa varias veces cuando en la programación de PLC se usa o se define una función una sola vez y se utiliza o se activa de acuerdo a las entradas de los bloques, como se vería mucho en la parte gráfica en un lenguaje como bloques de funciones. Bueno, pero vean, el PLC cada vez se va a programar, se va a poder programar más, cada vez de forma más autónoma, y el ser humano también será importante acá para asegurarnos de que estemos haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Que no vayamos a causar un accidente. Recuerden que en industria un accidente no significa en realidad pérdida de plata, sino puede significar pérdida de vidas. Entonces, que cuando los robots se estén programando a ellos mismos, pues no vaya a haber algo muy malo, ¿vale? Entonces, necesitamos seguir, estar al tanto de qué es lo que están programando estas máquinas. Bueno, con eso doy por finalizada la parte magistral. Quisiera entonces entrar a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, invitamos a nuestros invitados, valga la redundancia, que nos consulten sus preguntas en el chat. Dice, pregunta Henry Velázquez, ¿y sobre los packs? Sí, claro, Henry. Básicamente, bueno, cuando uno habla de los packs y compara con lo que era el PLC, ¿sí? En sus orígenes, los PLCs, esas funciones de PLC, básicamente ya las están cumpliendo en una gran proporción los relés programables PLCs de gama baja. Los PLCs actuales básicamente son packs, ¿sí? Ya pasamos a algo en lo que ya puedo trabajar sistemas muchísimos, pero muchísimos más complejos. Y esos sistemas muchísimos más complejos son los que tenemos en la gama media alta, ¿sí? Eso básicamente ya son packs todos y manejando pues sistemas de producción completos, ¿no? Gracias, ingeniero. Efraín creo que está escribiendo una pregunta. Si alguno quiere intervenir, puede levantar la mano y le damos la palabra. Henry, claro que sí. ¿Está permitido el micrófono? Ya puedes. Gracias. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, es muy interesante este tema y sobre todo a mí me llama la atención los PLCs porque, bueno, yo llevé trabajando muchísimos años en la parte de equipos de bombeo
Yo hago parte de aquella generación que los primeros tableros eran no con unos cables, sino con unos cuantos metros o casi kilómetros de cable para hacer un Sí, tablero de control, que hoy en día, pues ya con todos estos elementos modernos, pues yo creo que es por ahí del tamaño de que un computador o menos. muy bonito esos tableros, ¿no? Cuando estaba el paquete de cables bien amarradito, bien Eso era una peinado, belleza. ¿no? Eso Pero era una primer belleza. mantenimiento ahí quedaban. Sí, después ya uno le integraba PLCs a la parte de control y eso era bastante interesante programarlos y ponerlos en prueba y todo eso. Más adelante aparecieron ya otros controles. En esta fábrica se hacían equipos de presión constante, entonces había que tener un elemento que controlara de manera inteligente 6, 7 bombas. Entonces fue cuando aparecieron este tipo de controles PID, que hoy en día ya tiene otra alternativa, y es que ya se pueden usar en Internet de las cosas porque ya pueden tener salida de señal para ser controlados Correcto. en remoto. Y mucho más autónomos cada vez Claro. esos controladores. Entonces, en ese sentido, la pregunta, profesor, es ya con esto de la IoT y otras cosas, pues a la larga el PLC de alguna forma se transformará o simplemente desaparecerá como tal, ¿no? No, yo creo que sobre todo el PLC de nivel 2, de lo que ahorita es la pirámide, nivel 2 de supervisión, seguirá, porque va a organizar la información. Ya. Ah, pero es Esa, un esa es PLC mi ya, opinión, un ¿no? PLC inteligente, mejor dicho. Sí, sí, sí. Y como les mostré, ¿no? Ya tenemos módulos en Siemens para S7500 que puedo programar una red neuronal. Ah, qué bien. Sí, o sea, ya eso va a ir evolucionando. Usted que ha visto toda la historia, ¿no? Entonces, de la evolución de la automatización, como me comenta, eh, eh, pues uno no pensaría que la red neuronal tradicionalmente, nosotros que venimos de hace bastantes años programando PLCs y PACs, eh, tradicionalmente esa función de analizar las imágenes, pues no se pensaría que la hiciera un PLC, pero vea, ya hay módulos que lo hacen. Qué bien. Directamente recibe la imagen de la cámara y lo hace directamente, programado en Python. Perfecto, profesor, muchas gracias. Bueno, a la orden. Muchas gracias, Henry. Voy a revisar el chat a ver si tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. Así. Efraín Arturo Guerra pregunta sobre la última parte, teniendo en cuenta que la IA cada vez será mejor generando código, ¿qué habilidades deberá desarrollar un ingeniero en el futuro de automatización? ¿Tendrá solo un papel de supervisión? Primero que todo, sí, la IA va cada vez a ser mejor programando, pero no la exime de cometer errores. ¿Sí? Y como les dije, por ejemplo, en estos programitas que yo hice, hay errores conceptuales todavía de bastante fondo, ¿sí? Cómo se programa el PLC. Entonces, eh, para una persona que llegue a programar muy bien un PLC, la IA pues será un potenciador, ¿sí? Pero creo que en un buen tiempo no se podrá dejar sola, porque estamos hablando de que si comete un error puede hacer explotar una planta de proceso de algo, ¿sí? Pues yo he visto accidentes industriales bastantes y eh, dentro de mi experiencia, pues mis alumnos les cuento y les digo que no piensen que solo cometí errores y solo vi cosas que se hicieron mal. El 99% se hicieron bien, pero ese 1% es impacta bastante porque se han visto casos hasta de muertes en industria, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Consultar esa parte de la programación a la IA. Henry nuevamente levantó la mano. Adelante, Henry. Sí, a mí me ha llamado la atención. Yo llevo 5 años estudiando esta cuestión de la ingeniería, perdón, de la inteligencia artificial desde que alguna vez me invitaron a un curso de Huawei hace como 5 años y me interesó el asunto y empecé a profundizar. Entonces ya comencé por la parte de programación con TensorFlow y todo este tipo de cosas. Pero ya después vino
la revolución, entonces ya uno no tiene que ponerse a programar, sino que ya están las aplicaciones. La inteligencia artificial simplemente es algo que se deriva de muchísimos datos. Entonces, aquí lo más importante ya no es hoy en día, para mí, no es tanto la inteligencia artificial, sino la calidad de los datos que le metamos a esa cuestión. ¿De acuerdo? Y tampoco Correcto. es que se va a ser totalmente autónoma. Desde hace rato, cuando surgió la automatización, ¿cuántas cosas no dejamos solas, trabajando solas? Por ejemplo, qué sé yo, una inyectora. Uno la programa, la pone automática y ella misma se va cargando, va sacando carga, saca, y no sé, hasta pues, se iba, daba una vuelta y la máquina seguía trabajando solita. Pero si había un error en algún momento dado o un control no estaba bien, ¿qué pasaba? La máquina, pum, se golpeaba o se destruía o simplemente se dañaba o había un cortocircuito. ¿De acuerdo? O sea, lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. No se puede dejar sola exactamente como dice el profe, pero tampoco es que vaya a suceder como están diciendo por ahí, como la ciencia ficción, que se va a autoprogramar, entonces un día va a hacer huelga y dice yo ya no trabajo más. Tampoco. Ese no creo que sea el cuento. Eso todo depende como, ahora sí como es el cuento, cada cual depende cómo usa el cuchillo. Si lo va a hacer, si lo va a usar para cocinar o lo va a usar para otras cosas. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Nada diferente. Ok, muchas gracias, Henry. Bueno, ingeniero, no tenemos más preguntas dentro de nuestros asistentes ni más intervenciones. No nos queda sino agradecerles su asistencia. Aquí en el chat les voy a dejar la información del curso que dicta el ingeniero Gustavo acerca de este tema. Se llama Programación de PLC Básico. Y este curso les voy a dejar toda la información para que la consulten. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, por favor me pueden escribir a mi correo electrónico y transmitimos sus inquietudes al ingeniero Gustavo Borda. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias por tomarse este rato de la noche para compartir con nosotros. Ingeniero, muchas gracias por compartir el conocimiento y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Norma, por toda la parte logística también. Y muchas gracias a todos los asistentes. Feliz noche para todos.